Paz de Cristo, hermanos, el Señor Jesús les bendiga. Un gusto poder saludarle una vez más, estar con usted compartiendo la enseñanza de cada semana. Esta semana tenemos una enseñanza que tiene por título El fuerte vacío. Y vamos a estar viendo cómo aplicamos a nuestra vida esta lección de hoy. Antes de seguir adelante, les saludo, pues esta es la primera lección del año 2023, deseando que este año sea un año lleno de victorias en Cristo. La vida tiene adversidad y alguna dificultad, pero con todo tenemos la promesa de que Dios estará con nosotros. Dijo Jesús, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, debemos estar confiados, porque yo vencí al mundo, dijo Jesús. Así que con esa misma invitación que Jesús nos hace a través de la Escritura, yo también le animo, le estimulo a que se disponga a que este año 2023 sea de gran proyección para su vida. En todo desafío que usted enfréntelo confiado que Dios está de su lado, porque Él sí es fiel para permanecer con nosotros y cumplir sus promesas. Fiel es Dios, entonces va a estar siempre de nuestro lado si hacemos las cosas bien. Amén. Que el Señor le bendiga mucho y arriba el ánimo y sigamos adelante con la iglesia de Jesús. Vamos a entrar entonces en este estudio. El fuerte vacío tiene el título. Vamos a estar viendo que en realidad el énfasis no está en el título de la lección. Tiene el fuerte vacío como título para estrategia. Cuando habla del fuerte vacío, habla de la fortaleza, donde está el ejército, donde están las armas para defender, para poder presentarse en la batalla. Y tiene el título de la lección encabeza diciendo el fuerte vacío, para demostrarnos la estrategia. ¿Y qué es lo que es la estrategia? La estrategia es el plan o el método o la fórmula, como usted quiera entenderlo, a emplear para lograr los pasos para lograr un objetivo, en este caso la victoria ante la adversidad. Tener una estrategia. ¿Tiene estrategia usted para cada dificultad de la vida? ¿Cómo enfrenta sus dificultades? ¿Cómo las enfrento yo? ¿Cómo hacemos ante la adversidad? Nos encontramos con ella y vamos resolviendo y vamos clamando y vamos... ¿Cómo es? Aquí nos habla de una estrategia, el poder disponernos a planificar una estrategia. Con una estrategia, siguiendo los pasos, vamos a ir logrando los objetivos, que en este caso son de alcanzar la victoria. Vamos a ver. El maestro nos introduce la lección con un ejemplo de una novela china que relata un cuento, una historia de una estrategia usada para engañar a un enemigo más poderoso que el que está presentando la estrategia. El enemigo también trae su estrategia, pero se encontró con una estrategia que lo envolvió y lo derrotó. Las estrategias son muy importantes porque depende cómo usted dispone las piezas o los pasos a seguir, el logro del objetivo. Veamos. Dice, en la novela histórica china, que tiene por título Romance de los Tres Reinos, su autor, Lu Guangzhou, describe la estrategia del fuerte vacío. Describe el plan que se usó en esta estrategia del fuerte vacío, que emplea una psicología inversa para engañar al enemigo. Lo engañó
usó de engaño para con el enemigo. Cuando el enemigo venía con 150.000 soldados del reino Wayne, llegaron a Hicheng, que tenía un ejército de menos de 2.500 hombres, contra 150.000. Usted verá que la diferencia es pero abismal. Encontraron con sorpresa, al llegar a la ciudad, encontraron las puertas de la ciudad totalmente abiertas. Y al entrar, el general que venía a invadir, el general Wayne, encontró al general que presentaba defensa del fuerte, al general Shaw, tocando tranquilamente la cítara junto a dos niños. El general Wayne, cuando vio esto, la ciudad, las puertas abiertas, el fuerte no se veía soldados, solo el general tocando la cítara. Una escena inesperada para alguien que va a enfrentar una batalla, una defensa de un lugar. Entonces el general Wayne se desconcertó y detuvo su fuerza que venía a tomar el lugar y ordenó la retirada, porque pensó que era una emboscada. Dijo, aquí hay algo más y nos están haciendo una trampa. Y se devolvió, ordenó la retirada. Bueno, de esta manera el general Zhu Liang, él detuvo entonces una invasión que era inminente, un enemigo mucho más poderoso que él, mucho más poderoso que las fuerzas que él tenía para presentar defensa, lo repelió con un engaño. El fuerte vacío, ahí está el título. El fuerte vacío habla de una estrategia. Entonces, nosotros debemos emplear también una estrategia para nuestra vida espiritual, que es lo que hacemos nosotros cada semana, tomando estas lecciones, compartiendo y participando en las actividades de la iglesia, la oración del día lunes, las reuniones de los varones, las reuniones de las hermanas Dorcas, las reuniones de los mensajeros de paz. Todo esto va siendo un complemento a la estrategia, a tomar fuerza y disposición para enfrentar una guerra, una batalla. Y vamos a ver cómo hacemos esta comparación. Bueno, el apóstol Pablo nos habla en Efesios capítulo 6, verso 12, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces tenemos una lucha, que es la lucha espiritual, es la guerra espiritual que nosotros llevamos a diario en nuestra vida. Cada cristiano, cada creyente lleva una batalla y necesita planificar cómo resistir en esta batalla. Hay una versión de la Biblia habla hoy que dice en el mismo texto, Efesios 6:12, porque no estamos luchando con poderes humanos. No estamos luchando con poderes humanos, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo. No son poderes humanos, son fuerzas malignas espirituales del cielo, las cuales tienen mando y autoridad y dominio sobre el mundo de las tinieblas que nos rodea. Tienen mando. Hay un mundo de tinieblas, de potestades que nos rodea. Y estas tienen mando. Estas fuerzas son poderes sobrehumanos. No estamos luchando contra carne y sangre, como dice en la versión Reina Valera, digamos, versión 60, sino contra
huestes espirituales. Bueno, acá nos dice que son fuerzas malignas, espirituales del cielo, las cuales tienen mando, tienen autoridad, tienen poder. Son fortalezas que luchan contra nosotros. Entonces, necesitamos tomar estrategia y aprender cómo resistirlas. Vamos a ver, la Escritura también nos habla en Jueces, en el capítulo 7 de Jueces, encontramos el relato de que aquí también se usó una estrategia, la cual usó Gedeón. Vamos a ver. Gedeón enfrenta a los enemigos de Israel. Venían como multitud, dice en el verso 12 del capítulo 7, dice, y los madianitas y los amalecitas, los hijos de Oriente, estaban tendidos en el valle como langostas en multitud. Imagínense la cantidad de hombres, como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables, como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Era un ejército similar, si no superior, a lo que representaban estos. Esta es una multitud casi incontable que venía contra el pueblo de Israel. Gedeón está siendo cabeza. Gedeón, Dios lo toma como líder y lo dispone a usar para vencer a los enemigos que provocaban devastación a Israel. Israel estaba oculto en las montañas. Venían los amalecitas y les robaban las cosas, les robaban su alimento, su sustento, y devastaban todo lo que pillaban. Entonces ellos se ocultaban en las montañas, estaban ocultos, muy angustiados, asustados, desvalidos. Y Dios, que siempre hace misericordia, le presentó a Gedeón y le dispuso que él le daría libertad a su pueblo Israel por la mano de Gedeón. Ahora, no que Gedeón fuera a darle libertad, sino que Dios a través de Gedeón lo usaría para ser líder y lograr la victoria. Entonces, en el verso 2 en adelante dice así, vamos a leer. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo está contigo, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. Encontró Dios que eran demasiados, porque Gedeón tocó cuerno de batalla, usted ha leído la historia, y salieron 32.000 hombres de guerra. 32.000 hombres de los que estaban ocultos, cuando salen a la luz, se ven que son bastantes. A veces nosotros estamos ocultos y no nos vemos, pero si salimos a la luz, vamos a ver que somos muchos y que podemos. Entonces dice, Dios les dijo, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Dios no quería que ellos confiaran en sus fuerzas. Ahora pues, a pregonar en oído de todo el pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y entonces, 32.000 hombres de guerra que estaban ahí, se les dijo que si alguno tenía temor, que se devolviera. Y se devolvieron del pueblo de 22.000 hombres y quedaron 10.000. 22.000 hombres tenían temor y estaban ahí a causa del bullicio, a causa del alboroto. Como todos salieron, ellos salían, pero habían unos que temían. Y
Y cuando les dijeron que podían volver, se devolvieron. 22.000, quedando solo menos de una tercera parte, 10.000 hombres. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, e irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como las lame el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblase sobre sus rodillas para beber, y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con su mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré. Entregaré a los madianitas en tu mano, y váyase todos los demás, gente cada uno a su lugar. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres que tenía el campamento de Madián bajo en el valle. Entonces, aquí tenemos que la cantidad de hombres que salieron para salir a la batalla eran numerosos, aunque los otros eran como langostas, incontables. Recuerde que los camellos eran incontables, la cantidad de... pero aún así dijo Dios: si este pueblo enfrenta 32.000 hombres a los madianitas y a los amalecitas, ¿qué sucederá? Que ellos creerán que por su propia mano fueron liberados, y Dios no quería darle esa gloria. Dios es muy importante, de todas las victorias que nosotros obtenemos, darle la gloria a Dios, darle su lugar a Dios. Es muy importante. Por eso nosotros, si Dios quiere, iremos; si Dios quiere, haremos; si Dios quiere, nos permite, haremos. Y todo eso es para darle la gloria a Dios, porque Él está dominando sobre nuestras vidas. Entonces, el resultado de la victoria, hablando de esto mismo, Salomón dice que el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Proverbios 21:31. Capítulo 21, verso 31. Nosotros podemos tener el arma de guerra, pero el que va a dar la victoria siempre es Dios, Jehová. Entonces, también dice: ¿y qué dirección más sabia puede existir ¿Y qué dirección más sabia puede existir que la de nuestro Dios? ¿Habrá una dirección, habrá una indicación más sabia que la que Dios nos da? De ninguna manera. Tú y yo necesitamos regresar a esa confianza, la confianza en que Dios tiene la respuesta, tiene la fuerza, tiene la promesa, tiene la fidelidad para ayudarnos a resolver todas nuestras dificultades, poniendo nuestra confianza en Él. Él es la protección que necesita nuestra vida. Podemos buscar estrategias humanas, podemos tener toda la estrategia que nosotros queramos, pero si Dios no está con nosotros, esto es en vano, como dice el salmista: en vano trabajan los edificadores si el Señor no edifica con ellos, o no edifica la ciudad. Y en vano vela la guardia si el Señor no vela con ellos. Porque es necesario que tengamos esa certeza de que Él es el que vela, y Él es el que nos ayuda a lograr los objetivos. Él es escudo a los que en Él esperan.
Jehová, Él es Dios. Él es escudo a los que en Él esperan. Proverbios 30, verso 5. El apóstol San Pablo nos arma diciendo en 2 Corintios capítulo 10, verso 4 y 5, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. No tenemos lucha contra carne y sangre, contra principados, contra huestes, potestades en las regiones celestes, contra fuerzas espirituales malignas. No son fuerza humana. Pues aquí tenemos armas también para luchar contra esas fuerzas, que son armas no carnales, no humanas, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. La palabra nos trae al conocimiento de Dios, y entonces va a derribar todo argumento que esté buscando poner debilidad en el conocimiento que hemos adquirido de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Debemos sujetarnos al pensamiento en obediencia a Cristo, porque entonces vamos a lograr la victoria, vamos a alcanzar victoria. Recuerde que esta es una guerra, y el enemigo es fuerte, es poderoso. Muchos hermanos nuestros se han visto, y nosotros mismos tal vez, en dificultades muy grandes, a punto de desmayar. Como dijo David, hubiese yo desmayado si no creyere que veré la gloria del Señor. Hubiera yo desmayado si no creyere que veré el bien del Señor en la tierra de los vivientes. Él estaba confiado de que Dios siempre le iba a ayudar. Así nosotros también tenemos que confiar en la palabra de Dios, en el Evangelio, de que Él ha venido para fortalecer nuestra vida, para darle una fortaleza, para afirmar nuestros pies sobre peña, para ponernos sobre roca, para no desmoronarnos en medio de la prueba o la dificultad, la adversidad, cuando viene el enemigo innumerable o como langosta en número, en multitud. A veces nos sobrepasa el problema, la dificultad, la enfermedad, nos sobrepasa el temor, la angustia. Pero poderoso es Dios para la destrucción de esas fortalezas. Son huestes espirituales, son potestades que se levantan. Bueno, nosotros los vamos a resistir con las armas poderosas que son en Dios para la destrucción de fortalezas. Debemos aprender a vivir siempre dependiendo de Dios, de su palabra, de confiar en ella, de estar fervientemente confiados en ella. Eso nos va a mantener inamovible, nos va a mantener firmes, y va a desconcertar al enemigo. Esa es la idea del fuerte vacío. Tener una estrategia. ¿Cuál es su estrategia para enfrentar la vida? Desde que Cristo llegó a nosotros es la palabra. Necesitamos buscar esa estrategia. Dice Pablo nos habla ahí en Romanos. Vamos a ir a Romanos, el consejo del apóstol San Pablo, para que no estemos en temor, sino en confianza. Romanos capítulo 5 y verso 10. ¿Qué nos dice? Porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos
por su vida. Si Dios, cuando nosotros estábamos lejos y antes de ser reconciliados, éramos enemigos de Dios por nuestros hechos, por nuestra lejanía, por no buscarle, pues dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de ¿quién? De Jesús, que Él vino a morir por nuestro pecado, por nuestra culpa, y nos reconcilió con Dios. Entonces ahora, si ahí nosotros logramos victoria, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ahora vivimos para Dios en Cristo, por su muerte. Mucho más, estando reconciliados ahora, mucho más seremos salvos por su vida. Él no nos dejará solos, porque ahora hemos sido reconciliados para ser guardados en su mano. Estamos en su mano y nadie nos arrebatará de ahí. Entonces, podemos ir viendo que tenemos una batalla, tenemos una guerra que la damos a diario, tenemos un protector que a diario está con nosotros para socorrernos y ayudarnos en los momentos difíciles. Segunda de Tesalonicenses también Tesalonicenses, capítulo 3, verso 3. Dice en el verso 3 del capítulo 3, segunda de Tesalonicenses, pero fiel es el Señor, Él es fiel, no nos va a dejar, que os afirmará y guardará del mal. Fiel es el Señor. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo vencí al mundo. Entonces, aquí Pablo nos habla diciendo, complementando la palabra, fiel es el Señor, quien os afirmará en medio de cualquier dificultad, en medio de cualquier amenaza. Él nos afirmará y nos guardará del mal. Por eso oramos al Padre, líbranos del mal, para que no nos dañe. Él nos libra. Entonces, cualquier amenaza, cualquier dificultad, debemos nosotros estar confiados en Dios. La estrategia, necesitamos tomar una estrategia. ¿Cuál será esa estrategia? Piense, ¿cómo va a enfrentar usted este año 2023? Está muy bueno el tema este. Podríamos profundizar más y nos encontraríamos batallando con mucho valor, como Gedeón, que estaban escondidos en las montañas. Pero cuando Dios vino a Gedeón y le dijo, el Señor es contigo, varón esforzado y valiente. El Señor es contigo, varón esforzado y valiente. Si el Señor está con nosotros, nos da valor, porque Dios es amor, y el perfecto amor echa fuera el temor. De modo que si Dios está en nosotros, no hay temor en nosotros. Él nos infunde aliento. Él renueva las fuerzas al que no tiene ninguna. De modo que necesitamos volvernos a Cristo y confiar en Cristo, en su palabra, en su consejo. Debemos depender de Él y no de las circunstancias. Hay amenazas, hay rumores, hay agoreros que hablan de un año difícil. No debemos prestar oído a eso. Nosotros tenemos a Cristo y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Él va a ayudarnos a pasar aún la prueba más difícil, la vamos a pasar porque Él es fiel, fiel es Dios
y Él os afirmará y nos salvará. Necesitamos tener esa confianza, la estrategia. Jeremías 32:27 dice: He aquí que yo soy el Señor, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Como le dijo el ángel a María, porque nada es imposible para Dios. De modo que aquí nos lleva a tener confianza, a tener fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Certeza, convicción. Creerle a Dios para llamar las cosas que no son como si fuesen. De modo que diga el débil: fuerte soy. En Dios, no en nosotros, no en nuestra capacidad. 32.000 hombres tenía Gedeón para enfrentar al enemigo. Dios dijo: son muchos. Envíalos de vuelta, el que tiene temor. Nosotros necesitamos confiar en Dios, no tener temor. Confiar en Dios, confiar en su palabra. Y la estrategia del fuerte vacío nos invita a nosotros a buscar una estrategia, a decidir por una estrategia. Romanos 8:31 nos dice: y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque poderoso es Dios para la destrucción de fortalezas. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Cuando comenzamos a repetirlo, comenzamos a convencernos. La palabra produce en nosotros la fe. Al tener la fe, nos da la convicción, y entonces podemos recibir lo que esperamos por medio de la fe, porque al que cree, todo le es posible. Esta es la estrategia, la fe, creerle a Dios, creerle a Dios. Vamos a ir ya concluyendo y vamos a ir tomando una estrategia. ¿Cuál es la estrategia? Los pasos a seguir para lograr un objetivo, una vida victoriosa, que no destruya el enemigo esas fortalezas, esas poderes no humanos, esas fuerzas espirituales, celestiales, malignas, que tienen autoridad en las fuerzas que se mueven en derredor nuestro, dice, sobre el mundo del tinieblas que nos rodea. Hay un mundo ahí que nos está rodeando, que nos está acechando, y por eso a veces estamos muy angustiados y estamos muy afligidos, porque hay huestes. Pero recuerde que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para destruir esas fortalezas. De modo que si hay huestes espirituales que estén agobiando su vida, en esta hora usted puede reprenderlas por la fe de la palabra en Cristo Jesús. Dice Evangelio según San Mateo capítulo 4, primer paso de nuestra estrategia, pasos a seguir para lograr el objetivo. ¿Cómo vamos a lograr el objetivo de victoria en este año 2023? Jesús es llevado al desierto
por el Espíritu a ayunar 40 días, 40 noches. Se le presenta el enemigo, la fortaleza espiritual poderosa para destruirnos. También fue ahí el Señor, pero le dice, y verso 3, y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras se conviertan en pan. Jesús tiene hambre, 40 días ya sin comer, y él le dice, si eres hijo de Dios, di a estas piedras se conviertan en pan. La tentación de algo que él podía hacer. Satanás tienta en lo que nosotros podemos hacer. Respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Necesitamos escudriñar, estudiar palabra de Dios, escuchar, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y entonces esto produce fe. Y la fe llama las cosas que no son como si fuesen. Entonces, primer paso, la palabra de Dios. Siempre tener la palabra de Dios. No descuidar el estudio, el oír la palabra de Dios, el buscar en la palabra de Dios el consejo. Recuerde que no hay mejor consejo ni dirección que la de Dios, como dice Salomón. ¿Habrá alguna dirección mejor que la de Dios? Por supuesto que no. Es la dirección que Dios nos da, es la mejor. Entonces, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, no solo de comidas a diario. Necesitamos también alimentar nuestro espíritu, nuestra alma en el conocimiento de la palabra de Dios. Hebreos 10:25 nos dice el escritor, no dejando de reunirnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. No nos desanimemos, no dejemos de participar de los grupos en donde estamos, grupos de amistad, la oración del día lunes, ver estos estudios, atender alguna palabra que me va a edificar, a la reunión de varones, de torcas, de jóvenes. No debemos dejar de participar, porque esto nos va a tener unidos en la comunión de los santos. La comunión es muy importante, la comunión del cuerpo de Cristo. Primer paso, la palabra de Dios. Segundo paso, no dejar de congregarse. La palabra de Dios produce fe. El congregarnos produce la participación del cuerpo de Cristo. Somos parte, miembros del cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros somos miembros de un cuerpo y la cabeza es Cristo. Nosotros somos parte de este cuerpo. No debemos dejar de participar de todo lo que participa el cuerpo. Y vamos a dejarlo en 3 pasos. Vamos a ver la palabra de Dios, no dejando de congregarnos. Y Efesios 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia. Velar no es más que estar atento, cuidando con perseverancia, persistir, continuar, no detenerse, y súplica por todos los santos. También nos dice el apóstol, orad sin cesar, no dejar de orar, orando con toda oración y ruego y súplica en el Espíritu por todos los santos, velando con ello con toda perseverancia. Entonces estos son los pasos a seguir. Y concluimos diciendo, invocando también las palabras del salmista David en el Salmo 27, verso 13, hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. ¿Dónde está la tierra de los vivientes? Aquí, en la fe,
en esta tierra, ahora, en medio de la dificultad de este mundo, en medio de la enfermedad, en medio de la adversidad. Bueno, David creía que vería la bondad de Dios, porque fiel es Dios, quien no nos va a dejar, sino que Él nos va a afirmar y nos va a poner sobre peña. La estrategia, la palabra de Dios, no dejar de congregarse, orando con toda perseverancia, con ruego y súplica en el Espíritu, y toda perseverancia, velando en ello con toda perseverancia. Necesitamos tener una estrategia para enfrentar este 2023, para alcanzar la victoria. Vamos a ser victoriosos este 2023. De modo que pongamos nuestra mirada en Jesús, el Evangelio, la palabra, no con ejército, sino con mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos. No con fuerza, no con ejército, sino con mi espíritu, dice Jehová. Entonces necesitamos confiar en Dios, confiar en su promesa, porque fiel es Dios. Fiel es Dios, no nos dejará. Él va a estar socorriéndonos al momento de necesitar la ayuda. Así que debemos acercarnos al Señor, como dice Pablo. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para implorar ayuda para el oportuno socorro. Amén. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Padre, en el nombre de Jesucristo le damos gracias por su palabra. Muchas veces, Señor, hemos desfallecido, muchas veces nos hemos sentido desolados, abatidos. Gracias le damos porque no nos olvidó ni nos desamparó, sino más bien tuvo misericordia de nosotros, afirmó nuestros pies y los hizo firmes como de siervas, y en las alturas nos hace andar. Puso nuestros pies sobre peña, de la cual no seremos conmovidos. Ahí, Señor, usted nos sostendrá. Padre, oro en esta hora por cada hogar, cada familia, para que la gracia de Dios llegue a nuestro corazón, la fe se haga profunda, fuerte, firme, para no desmayar. Un tiempo difícil, hay, Señor, mucha incredulidad, hay mucha descuido espiritual. No dejes que nuestra alma desfallezca, ni se debilite nuestra confianza, y llene nuestra alma y nuestro corazón de la confianza en Dios. Ayúdenos a decir como dice David: hubiese yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Oh Padre, te damos gracias por la bendición puesta en nuestras vidas, por la salvación, por la sanidad, por el milagro, por la comprensión de la palabra, por la salvación, por el rescate de la muerte, por habernos traído a la vida. Gracias, Señor. Pedimos tu bendición ahora en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos. Nos vemos la próxima semana. No olvide, Maranata, Cristo viene. Que el Señor le bendiga.